Básicamente hoy íbamos a empezar con capa 2, pero yo estuve revisando ahora en la mañana el temario, y vi que la mayoría de los conceptos de capa 2 ya lo vimos. Entonces, pero como no tengo preparado todavía capa 3, que es lo que vamos a empezar la otra semana, entonces vamos a hacer un repaso y como agregar algunas cosillas por ahí que vi de repente importante, pero nunca mencionamos en la parte de capa 2 más que todo. Ya cuando entremos a capa 3 ya es la parte más interesante, porque ya es algo que se utiliza más cuando hablamos de cloud. Y por ejemplo, cuando hablamos de cloud, es como lo que más se utiliza. Capa 1 y capa 2, como le dije yo, eso lo están viendo los ingenieros allá de las nubes, los de Amazon, los de Azure, los de Microsoft y demás. Entonces casi no lo vemos nosotros, pero siempre es importante conocer este tipo de cosas, porque pues así nos permite, digamos, abrirnos campo con tecnologías híbridas. Entonces, que es no solamente ver temas de cloud, que es a donde queremos llegar al final, sino también ver temas de redes físicas, ¿verdad? Bien. Ahorita, por ejemplo, uno de los temas que yo no toqué en capa 2, que vamos a ver ahorita, vamos a empezar de una vez con eso, es el tema de protocolo de capa de enlace rápido. Solo mencionarlo rápido que es, y ahí nos vamos. Entonces, entre los protocolos de capa 3, digamos, el más utilizado y el que vamos a enfocarnos nosotros es en el 802.3. Bien, ese 802.3, como yo le dije a ustedes, y si les vuelvo y si les pregunto quién es el que organiza o norma o regula o estandariza todo este tema de los protocolos y de red y normas, y hace las normas. Ajá, y también en la parte eléctrica, quién es el que, Jeffrey también debe saber, en la parte eléctrica, quién es el que regula todo este tipo de cosas también, de la parte eléctrica y norma y eso. La IEEE. Es una organización de ingenieros, digamos, pero más que todo como del área eléctrica. Entonces, al final capa 2 sigue siendo capa eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a hablar demasiado de la historia de esto. Al final esto es un protocolo que nació con la gente de Intel, la gente de Xerox. Xerox es una transnacional que uno usualmente la relaciona con impresoras. Y sin embargo, Xerox fueron creadores de mucha tecnología. Pero a lo que voy con esto es que sí, tenían su científico y su gente de tecnología. Entonces, bueno, de todos ellos, digamos, salió el protocolo el 802.3, que hasta el sol de hoy se utiliza. Lo que pasa es que se utiliza en sus variantes, ¿verdad? Al final el 802.3 lo que viene a definir es la trama, cómo se genera la trama. Y todos recuerdan que era un paquete y que era una trama, ¿verdad? Al final el paquete es como los componentes de datos que se van a transmitir, y ya la trama es agregarle la parte de capa 2 y capa 1 para hacer las transmisiones, sobre todo capa 2. Entonces el 802.3 lo que viene a ver es eso, el tema de las tramas. Bien, aquí pues podemos ver los componentes o los segmentos del... No me gusta usar la palabra segmento porque después vamos a ver en capa 4 que también antes de la trama, antes del paquete existe el segmento. Pero digamos los componentes o las partes del 802.3 son estas que se ven en pantalla. Ya se las explico rápido. Hay diferentes protocolos en capa 2. Nosotros vamos a enfocarnos en 802.3 y 802.3 hay un montón, le dije yo, de variantes. Bien, pero casi todos son igual. Los que vamos a ver los componentes, por ejemplo, los que han tratado más en la parte de ingeniería eléctrica o de electrónica van a entender esta parte del preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Cuando ustedes transmiten, digamos, ya los pulsos eléctricos que forman aquellas ondas cuadradas que ya lo había hecho yo, ¿verdad? No solamente es transferir al medio. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe una interfaz cuándo empieza un bit y cuándo termina? ¿Cómo sabe esa interfaz cuál es la frecuencia?
por ejemplo, entonces para determinar cuándo realmente empieza uno y cuándo termina. Entonces el preámbulo lo que hace es que él sincroniza los relojes, digamos. Entonces él lo que hace es sincronizo el reloj para saber la amplitud, digamos, de esas ondas, y después que ya lo sincronizo, entonces ahora sí empiezo a entender el mensaje que viene después. Entonces eso es el preámbulo, por eso se llama así preámbulo, ¿verdad? Primero sincronizo y después empiezo a leer el resto. Destino y origen, eso es, acuérdense que en esas capas, ¿qué se usaba para que ellos se reconocieran quién es quién? Las MAC address, ¿no? En capa 2 es MAC address, los MAC address, ¿se acuerdan? Entonces aquí en destino y origen lo que se ponen son los MAC address. Ya les voy a decir por qué estas cosas son importantes, aunque no parecieran importantes, son súper importantes. Bien, y ya dependiendo del tipo de Ethernet, ¿verdad? De protocolo o su variante, entonces cambian los demás campos. Al final ustedes ven que hay uno que dice CRC, ese es el checksum. El checksum al final es una capa que se encarga de manejar los errores cuando hay colisiones o cuando un paquete por X motivo, digamos, se pierde, ¿verdad? Es el componente que guarda números de secuencia. Entonces, a mí me llegó un paquete 1, me llegó un paquete 2, me llegó un paquete 4, y tú dices, ven acá, y aquí hay algo raro, porque nunca llegó el paquete 3. Entonces el checksum se da cuenta, entonces dice, ok, nunca llegó el paquete 3, no puedo armar esto. O la trama 3, manden la 3 de nuevo y ¡pum! Manda a preguntar al broadcast de nuevo, ahí a toda la red. Manda a preguntar de nuevo por el paquete 3 para ver si lo retransmiten porque algo pasó. O se da cuenta de que sí llegó, pero llegó corrompido, entonces dice, no, corrupto y necesito que lo envíen de nuevo. Por si corrompió, oye, mi español, me va a echar la profesora afuera. De panameño. Entonces, el CRC, bien. Otra parte importante aquí es la parte que es esta que ven aquí, que dicen longitud. Porque es importante. Cuando ustedes vean ya lo que son equipos de router o sobre todo equipos de seguridad, ustedes se van a dar cuenta que en muchas opciones de seguridad le dice de cuánto tamaño son las tramas. Entonces ustedes setean entre 0 y 1500 bytes, ¿verdad? Entonces esa es la, digo, 1500 bits, no bytes, sí, y 1500. Entonces aquí es donde ustedes definen el tamaño de la trama. ¿Por qué es importante el tamaño de la trama? Ok, digamos que tramas pequeñas se procesan rápido, pero también pueden inundar los buffers. De hecho, en parte de la comunicación, por ejemplo, antes había un exploit a nivel de las tarjetas, pasaban en Windows, que dependiendo de la longitud que se mandara del paquete, las tarjetas tienen un buffer donde ellas reciben los paquetes para procesarlos, armar la secuencia. O sea, digamos que puede ser que un paquete, tengo que tener cuidado con el término paquete y trama, puede ser que un paquete, para poder leerlo completo, yo necesite varias tramas, ¿verdad? Entonces resulta que esas tramas me vienen en secuencia. Entonces yo no puedo saber el paquete hasta que yo no tenga todas las tramas que corresponden a ese paquete y armarlo. Para eso son los buffers de la tarjeta. Bueno, en Windows pasaba que si el buffer era demasiado grande, llegaba un punto en donde se mandaba un paquete con tramas muy grandes y las tramas no tenían nada, o sea, era un montón de bits, pero que en realidad no eran información, o sea, no era información importante para el sistema, pero sin embargo llenaba el buffer de las tarjetas. Entonces, cuando ya se llenaba el buffer de la tarjeta que no aceptaba más, Windows botaba la tarjeta. Entonces la máquina se quedaba sin red. De hecho, yo hace mucho hice una prueba de eso eso era un ataque que hacía. Entonces, al final, ¿qué hacía uno en el firewall para mitigar un poco? Es controlar el tamaño de las longitudines de las tramas. Que no pasaran tramas de más de tanto tamaño. Entonces por eso es que yo explico estos temas de fundamento, porque cuando ya nosotros vemos temas de seguridad o temas más detallados de networking, esto que parece, tú dices, pero ¿para qué yo quiero saber todo esto? Bueno, esto se vuelve importante. Para más, espérate.
Ah, bueno, acá abajo veis, yo no lo había visto. Porque en la primera parte se ocupa modificar el dato. Ujú. Entonces, y al final fíjense que la longitud es la longitud de toda la parte de control de la trama, y incluyendo la parte de los datos. Bien. Aquí vemos también el tema que yo creo que ya yo le había mencionado en las clases anteriores, de CSMACD, que es el mecanismo que se utiliza para cesar en medio. Yo no voy a entrarle a muchas cosas aquí porque muchas cosas están hechas para esto, para redes de colisión. Ya no se ven redes de colisión. De aquí, esto ya casi que yo les he hablado casi de todo esto, de los repetidores, de los segmentos de red. Los segmentos de red son las partes que están entre repetidores y repetidores, que al final los repetidores pueden ser hop, o pueden ser switches, o pueden ser access point de Wi-Fi, por ejemplo. Ajá. De hecho, vean que aquí está todo el tema de 10 base 5, 10 base 2, esto no lo vamos a usar, esto es muy viejo. 10 base T, 10 base TX, eso ya lo vimos. Y esto ya lo acabo de explicar. Ah, bueno, esto es lo que le decía yo de las funciones de la capa MAC, digamos. Que al final aceptar los datos de las subcapas, que son las capas anteriores, ¿verdad? Ya calcular lo que es la parte de CRC, que es errores del checksum. Digamos que se me olvidó qué significaba CRC, checksum algo, creo que era. Chequeo de redundancia cíclica. Checksum. Ok. Y después pasar todo el tema de las secuencias de bit que forman la trama, ¿verdad? Que es lo que le decía yo. Se lo pasa a la capa física para que lo pase como pulsos. Insertar los campos de relleno para que la trama tenga la longitud deseada, la longitud que nosotros seteamos, los 64 bits de longitud, como sea. Detener la transmisión si es necesario, pero esto pasa más en las redes de colisión, entonces como dije, eso ahorita no importa. Ajá, descartar tramas inválidas, incompletas, retransmitir trama, toda la parte de control. Esto es lo que yo le dije la otra vez de la red de bus, que ya no se usa, casi no se usa de bus, y la red de estrella, ¿verdad? Que puede ser un hop, o puede ser un switch aquí, o puede ser un bridge. Al final un hop es un bridge. Entonces, y esta, si se acuerdan que yo le había dicho que siempre se ocupaba, en las de bus se ocupaba poner una resistencia al final. Esta así. Sí, sí, correcto. Ve, entonces ya aparecen normas como la 802.3U, que ya es la fase Ethernet, que son redes de 100 megabits por segundo. Entonces, lo que cambia es esto. Después por ahí creo que aparece la Z, que ya es la de gigabit, y después de ahí ya aparecen las cifradas y aparecen. Entonces ya llegan un montón de subnormas, pero al final la principal es la 803.2. Bien, esto, cultura general, es lo que le llaman la interfaz independiente del medio, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, entonces le pone ahí MII. Entonces esto básicamente es los modulillos que definen el tipo de velocidad o de medio, más bien, al que conectamos, más bien al tipo de medio. Por ejemplo, estos TX, esto es Ethernet, pero con duplex, es decir, transmito en dos pares, ¿verdad? Y simultáneos. Esto es T, que es que transmito pero sin duplex, y FX, que es ya fibra, ya es una conexión de fibra. Entonces lo que define es cuál va a ser el medio que vamos a usar para transmitir. Ese es el MII. Bien. Sí, y eso tiene otro nombre, ahorita lo vemos. Lo de UTP, ¿se acuerdan qué significaba? Un shield, ¿verdad? La U viene de un shield, twist pair. Entonces son los cables que son los normales que vimos la otra vez de red, que son sin un shield significa un shield. sin como tierra. No, sin blindaje. Ajá. Y yo le había dicho a ustedes que tecnologías nuevas como categoría 8 ya usan shield. Entonces son estos, los STP. ¿Ve? Entonces ya eso también lo vimos. RJ45, ¿se acuerdan? Que eran los conectores aquellos de red.
De red. conectorcillos. Y así. Esto también ya lo vimos, que quiénes eran los pares que transmitían, quiénes eran los pares que o sea, los reciben. receiver y los transmitter, que ¿Cómo son se los que- cruzan? O sea, cuando, Ujú. ¿cómo se transmite y se recibe? Eso En la también ya forma. lo vimos. Esto de los bases T, compatibilidad entre equipos. Todo esto ya lo vimos. Ah, bueno, esto es lo que estaba buscando yo, ¿verdad? Que son los tiempos de ranura, se llama. El tiempo de ranura, que es cuando ocurre una colisión, cuánto tiempo debemos esperar hasta que podamos volver a transmitir para que se limpie el medio. Esto no lo estamos viendo porque estos son redes de colisión, como le dije yo. Pero siempre es importante saberlo. Todo esto ya lo vimos. A ver, este es el Z y el AB, que es lo que le digo yo, que ya es gigabit Ethernet, que ya estamos hablando de 1000 megabits, ¿verdad? De transmisión en la red. Ya ahora casi todos los switches son de 100.000. Antes solamente los switches, antes había un solo puerto, yo no sé si usted se acuerda, que a veces traían un solo puerto de 1000, que era para conectar entre switch y switch, para poder manejar el tráfico de todas las máquinas entre switch y switch. Pero Sí, Ajá. sí, ahora como ahorita se hace con la fibra, que tiene el cable SFP, pero sí. Sí, y ahora no, ahora son ¿cómo se llama? Ahora todos los puertos son 100.000. ¿Quién determina la velocidad del puerto? Si ya todos los switches son de 100.000, ¿quién determina que se conecte a 100 o a 1000? No, la máquina que se pega. Cuando tú conectas una máquina, si la máquina tiene interfaz de red de 100, se va a conectar solo a 100. Si tiene una interfaz de red de 1000, se va a conectar a 1000. La tarjeta de la máquina, ¿verdad? O el otro equipo que se pegue al switch, por ejemplo, es el que determina esa velocidad. No solo eso, también puede ser que la velocidad la determine la distancia del cable. Si el cable es demasiado largo y hay mucha atenuación, ¿se acuerdan que yo le dije la otra vez cuando la onda se reduce en amplitud? Cuando la onda se reduce en amplitud, esto se atenúa mucho, entonces por la distancia, entonces el switch dice, no, tú no soportas 1000, entonces te voy a bajar a 100, entonces te baja a 100. Pero eso lo hace el switch. Ya los switches son muy inteligentes ahora. Estas 802.1, ¿verdad? Son las normas para crear VLAN, que fue lo que yo le dije la vez pasada de las redes virtuales, que uno puede agarrar el switch y como si lo partiera en diferentes redes pequeñitas que no se ven entre ellas. Entonces esto lo hace en la VLAN. Vamos a ver qué más hay de este tema. Esto ya lo vimos. Esto de la arquitectura de estrella ya también la conocemos. Esto de Token Box no la mueve porque eso es de Token Ring. Y nosotros ya, esos Token Ring ahorita no estamos interesados en nada de eso. Ay, me regresé de nuevo. A veces como que yo no me doy cuenta cuando el mouse me vuelve arriba. Se teletransporta de nuevo. Esto tampoco lo vamos a ver. Componentes de red ya también lo vimos, que los repetidores, que al final son como los switches o los bridge o los hubs. Lo de la distancia de los cables también ya lo vimos. Esto de la regla 543 no lo vamos a ver. Eso también es de colisiones. Básicamente lo que dice es esto. Que pueden haber entre una máquina y otra máquina. Cuando son redes de colisión. Estamos hablando de hop. Eso no lo usamos ya. Pero digamos. Lo que básicamente dice es que no pueden haber más de 5 equipos repetidores en medio. Y obviamente si hay 5 equipos. Los segmentos de red que son estos. La unión de cables. No pueden haber más de 5. ¿Verdad? Y el 3, ¿qué era lo que era el 3?
Creo que era el número de máquinas que había entre segmentos, no podían ser muchas. ¿Por qué? Porque metían colisión entre los switches. Entonces eso ahorita no me interesa, la regla de 543. Cables para Ethernet, todo esto ya hemos visto mucho de eso. Estos son los hubs, ¿verdad? Ya no se usan, pero si te ven la diferencia entre un hub y un switch, son lo mismo. Vea que estas conexiones son diferentes, como redonditas. Eso eran cuando se usaba coaxial. Tampoco se ve ya casi. Bueno, sí se ve. En realidad sí se ve porque las cableras usan todavía coaxial. Acá nosotros tenemos cosas. Por eso, entonces aquí está hub. Redes compartidas, no vamos a ver mucho redes compartidas. El tema de ancho banda, de colisión, ya lo discutimos, que es cuando retransmiten, se pelean la red y a veces eléctricamente se choca uno con otro. ¿No? ¿Para qué? ¿Te duele la espalda? Es que Jeffrey no estaba haciendo el ejercicio, yo creo que está abusando de estar sentado de nuevo. Pero él no, bueno. Límites de distancia, ya esto lo vimos también. Vamos a ver qué más por aquí. Bueno, los switches, que al final les dije que es lo mismo, ¿verdad? Nada más que sin colisiones. Son dominios de broadcast, ahora le llaman, ya no colisionan entre ellos. Esto es de los conmutadores, de los switches. Esto es como ellos aprenden los MAC address de cada parte. Ajá. Eso no lo vamos a ver ahorita. Yo quiero entrar. Esto es las colisiones. Cuando empiezan a transmitir, se colisionan entre ellos. Esto es una red switchada. La red de colisiones pasa esto. Es que transmiten todo en el mismo medio y a veces los pulsos colisionan uno con otro y tienen que volver a retransmitir. En una red switchada ellos aprenden como con las tablas MAC que le vi arriba y lo que crean es un puenteado entre una máquina y otra y comunican, entonces ya no hay colisiones. ¿Ves? Detectan los puertos, este es el conmutador. Y aquí era cuando se usaban dominios de colisiones con dominios de broadcast. O sea, hub y en medio un switch para controlar que no haya tanto colisiones entre hubs. Ya tampoco, porque ya ahora todo lo usamos con switch, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? O sea, yo puedo tener un switch central de alta velocidad, incluso con conexiones de fibra, y puedo tener switches ya de 100.000 para pegar las máquinas. Entonces todo eso es estrategia de diseño. Esto es como van con el conectar los switches, tampoco lo... Bien, este tema sí me interesa, bridge. Vamos. Vea, cuando hablamos de bridge, ¿qué es lo que realmente hace un bridge? Un bridge lo que hace es aprenderse, digamos que él tiene varios puertos. En cada puerto él se aprende las direcciones MAC address que están en ese puerto. Por ejemplo, supongamos que hay switches, yo tengo varios switches, digamos, yo tengo un bridge en medio. Al final, el concepto de bridge es como la base de los hubs y la base de los switches. Entonces, al final los switches lo que pasa es que son el bridge más otro montón de cosas alrededor, pero al final el concepto es el mismo. Entonces el bridge lo que hace es aprenderse como las máquinas o los MAC address de los equipos que están conectados a él. Entonces él hace una tabla, ¿verdad? Entonces con esa tabla, como esta que está aquí abajo, ¿lo ven? Está el bridge y él hace una tabla de a dónde están los MAC address. Entonces cuando una red pregunta por una máquina específica, por un MAC address específico, ¿verdad? Le pregunta al bridge, y el bridge sabe si eso está asociado a él, si él lo maneja de un extremo o del otro. Entonces, si él, por ejemplo, en el extremo A le preguntan por una máquina, un MAC address que está en el extremo B y él sabe que está en su tabla, en ese momento él retransmite. De antemano él no retransmite. ¿Me explico? Entonces, eso hace que bajen las colisiones y demás. ¿Por qué es importante? Porque todavía el concepto de bridge hoy día
se utiliza para muchas cosas, incluso a nivel de Linux. Yo quiero mostrarle algo aquí. Cuando yo instalo cosas como esta, vamos a ver si puedo abrirlo. ¿Cómo hago para abrir la aplicación? Es como una especie de directorio, más o menos, digamos. Yo abro esto, ¿verdad? Este es el VMware. Entonces, si ustedes se fijan en el VMware, yo aquí arriba tengo una máquina virtual. ¿Qué es lo que hace VMware? VM significa Virtual Machine. Eso crea máquinas virtuales. O sea, yo puedo crear una máquina dentro de otra máquina en la compu, ¿verdad? Puedo crear una máquina. Por ejemplo, yo puedo crear otro tipo de Linux dentro de mi Linux. O puedo crear un Linux dentro de Windows. Entonces son máquinas virtuales. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo una corriendo. Aquí le puse nombres, pero al final, ve, aquí dice Ubuntu. Ese es un Ubuntu corriendo. Y acá tengo otra que dice Ubuntu. Y si se dan cuenta, estas están apagadas, porque yo las uso para crear un clúster para practicar. Entonces, estas máquinas que están apagadas aquí pueden tener diferentes sistemas operativos. Bien, pero yo levanto esta y levanto esta. Aquí dicen running las dos. Entonces, al final lo que voy a tener, déjame ver si lo encuentro por acá. Al final lo que voy a tener es esto. Aquí hay una máquina virtual. Déjame ver si encuentro la otra. Tengo muchas ventanas. Y aquí está la otra máquina virtual. Ve que son dos máquinas diferentes. Una se llama KSLB y la otra se llama Bird Router. Entonces, si se fijan, aquí hay dos máquinas virtuales y son dos Linux independientes. Bien, resulta que yo me conecto a uno y yo puedo hacerle ping a otro. Yo me conecto a uno y yo puedo ver el otro, cómo yo los veo, por ejemplo, cómo se ven entre ellos. Entre ellos se ven, a pesar de que son máquinas independientes, porque VMware maneja, bueno, aquí hay una, lo que le llaman bridge. Entonces él usa un bridge interno que él crea en el Linux para que cuando está ese bridge, entonces cada máquina virtual que yo levanto, él la conecta a ese bridge y se ven entre ellas. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener otro set de máquinas que no se vean con las otras? O sea, un grupo de máquina A y un grupo de máquina B, pero que no se vea. Yo creo otro adaptador de eso, creo otro bridge. Entonces aquí yo puedo crear otro y le pongo otro nombre, ¿verdad? Vea que él le pone incluso los direccionamientos IP, se los pone diferente, porque ya él asume que es otra red. Bueno, en este caso no lo voy a necesitar, entonces vamos a removerlo, pero yo puedo crear bridge. Ok, no solo eso, yo cuando vayamos más adelante a ver contenedores, que contenedores son como pequeñas, no son máquinas virtuales, sino pequeñas maquinitas que corren como procesos dentro de Linux, que ya la otra vez le enseñé lo de los procesos en Linux. Cuando vayan a ver eso, se van a encontrar, déjame buscar aquí me falta alguien, ajá, ay, carrizo. Bien, aquí vamos a ver que Linux, cuando crea ese tipo de cosas, los contenedores pasa igual, son como pequeñas máquinas virtuales, no son máquinas virtuales, importante, ¿verdad? Son sistemas operativos que corren como procesos, pero teóricamente es como si fueran máquinas virtuales. Entonces, como a veces ocupa comunicarse uno con otro, Linux, para poder hacer eso, él por debajo de la mesa, él también corre bridge. De hecho, si yo voy aquí, yo que tengo todo este tema para manejar contenedores instalado, y yo hago este comando que es de una utilidad de Linux que se llama bridge utils, casualmente es unos paquetes que se llaman bridge utils. Él me instala ese brctl, al final es bridge control. Entonces yo le digo show y vea que él me dice sí, tengo dos bridge creados. Entonces esos bridge él lo usa para comunicar esas máquinas. Cuando yo comunico una máquina virtual, ustedes se dan cuenta que la máquina virtual aparecen a veces con IPs diferentes a mi máquina real. Pero yo a través de los bridge, yo puedo hacer que mi máquina real, o sea mi compu, se comunique con esas máquinas virtuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través de los bridge yo puedo crear redes virtuales en el Linux. ¿Me entiende? Como si fueran redes físicas. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda GNS3?
que usé la otra vez, por debajo de la mesa, él crea bridge con Linux para ese tipo de cosas, para comunicar máquinas con máquinas. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí if config, ves que lo pone como una interfaz. Él crea el bridge como si fuera una interfaz. ¿De dónde salió este BR0? Este es un bridge número 0. Y vea que él le puso una subred 192. Esa es creo que la usa para los contenedores. Aquí aparece bridge show, aquí está. Y vea que incluso como es un bridge, como es un equipo virtual, pero es un equipo, vea que él incluso le pone un MAC address. Ajá. Empieza a ponerle direcciones y así. Bueno, es un bridge ID, pero al final cada uno lo separa, es un MAC address. Entonces, no miento, este no es el MAC address, este es el bridge ID, perdón. El MAC address del bridge está aquí. Él le pone un MAC address, aquí está. ¿Lo ven? Entonces, al final el concepto de bridge es muy importante porque el bridge todavía se usa. Se usa para emular redes en Linux, se usa para todo este tema de virtualizar. Cuando manejemos contenedores, él usa los bridge por debajo de la mesa para conectar los contenedores. Usa bridge para un montón de cosas. Cuando nosotros usemos Sniffer, cuando entremos un poquito a la parte de seguridad y a la parte de monitoreo del tráfico, ¿verdad? De olfatear el tráfico. Cuando uno usa estas herramientas como Wireshark, que son para eso, para olfatear el tráfico, van a ver toda la comunicación. Él crea un bridge y entonces conecta el Wireshark con ese bridge y a ese bridge conecta tu máquina o las máquinas virtuales, y de esa manera Wireshark puede escuchar lo que hacen las demás a través de ese bridge. Entonces, por eso que el concepto de bridge para mí es demasiado importante. Perdón. Bueno, como le dije, el bridge segmenta todo este tema de red de colisión, por lo tanto disminuye descolisión. Él hace de repetidor, por lo tanto en redes físicas ayuda a las ondas que se atenúan a restablecerlas. Tiene varias funcionalidades. Entonces, y todavía al final el concepto de bridge se utiliza, ¿verdad? Los que menos saben, pues eso es lo que yo le decía la otra vez, que ustedes pueden tener un edificio y en cada planta pueden tener una planta central donde tienen muchos switches que comunican con switches por pisos o por departamento, ¿verdad? Entonces, en el data center, usualmente el data center es donde están concentrados todos los switches que interconectan con los demás. Estos switches hoy día son inteligentes. ¿Qué significa eso? Hay un término que le llamamos apilar, que es que tú puedes conectar switches entre ellos y tienen una interfaz en donde tú te conectas y de manera centralizada tú puedes administrar todos los switches como si fueran uno. O sea, que en vez de ver un switch de 24 puertos, puedes estar viendo un switch de 96 puertos y en realidad son varios. Entonces, eso es apilado. Puede tener servidores en un piso, pero que se ven desde otro y cosas como esa. Y aquí es cuando ya se usan switches que son de core. De core es cuando switches de alta velocidad de fibra, por ejemplo, en el núcleo de comunicación del sistema. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tú puedes tener switches de 1000, pero donde tú mandas a pedir algo a un servidor, el servidor está limitado a una conexión de 1000. Y si todas las máquinas están a 1000, la velocidad efectiva de comunicación con el route, con el servidor no va a ser de 1000, porque el servidor tiene que compartir su ancho de banda con el resto. Entonces la conexión entre el servidor y la máquina no va a ser de 1000 si varios preguntan, si varios están buscando información en la máquina. Pero si yo pongo eso se llama backbone en inglés, en realidad el core ese. Entonces, si yo pongo ese backbone o esa comunicación central con equipos de alta velocidad, así como lo ven acá, ¿lo ven? Acá tengo equipos para pegar las máquinas y aquí tengo esos equipos pegados a un switch de alta velocidad. Entonces esos switches de alta velocidad ya pueden ser switches de fibra. Entonces, y una conexión de fibra con el servidor. Entonces ya la comunicación es mucho más efectiva, o la velocidad o la ancho banda de cada máquina a la hora de conectarse con el servidor. Aquí está dicho,
Yo buscando el término, aquí estaba. Ahí están las impresoras de red y todo eso. Puedo aprovechar para preguntar Dele, dele. lo de la velocidad. Usted preguntó que cuando ¿de quién determina la velocidad de la red? La velocidad, no, la velocidad con el puerto de switch, porque cada puerto puede seleccionar entre 100 y 1000. Entonces, ¿quién determina si se usa a 100 o a 1000? El puerto, es el puerto, no tanto la red completa. No solo eso, algo también que me pasó en la casa es Ajá. que tenía un switch que no sabía, era muy viejo y era de 100. Entonces yo tenía las computadoras que eran gigabit, pero Ajá. resulta que la red va, digamos, a la velocidad del Del jabón más puerto de lento. switch. Sí, o sea, las computadoras tenían gigabit, pero resulta que el switch era de 100, entonces todo me iba a 100 en vez de Todo subir va a a 100. gigabit. Por eso era correcto. la Sí, es que de pronto lo dije desde la perspectiva de switch, digamos, ¿verdad? Pero sí, también puede pasar al revés. Esto es como se hacía antes. Esto, mira, lo estoy pasando largo porque esto ya no lo vemos. Como son dominios de colisiones, ya casi no hay dominios de colisiones. Entonces, era como segmentar la red para disminuir esas colisiones. Ya eso no lo aplicamos mucho. Ahora lo que hacemos es usar router, pero ya es para los dominios de broadcast. Dominio de broadcast le dicen a lo que hace el switch. Cómo el switch comunica, que cada puerto es una red de colisión, pero como hay una máquina no hay colisión. Pero broadcast significa porque igual cuando una máquina pregunta en la red, ¿quién es la máquina que tiene la dirección IP tal? Lo vamos a ver después. El switch, en ese caso, el switch sí tiene que mandarle a preguntar a todas, ¿verdad? Si él no conoce quién estuviese conectado, pero hoy día, digamos, cuando tú conectas una máquina al switch, él de una vez se aprende el MAC address. Entonces, cuando alguien le pregunta al switch, en vez de él hacer un broadcast, como se hacía antes, él dice, no, ya, sí, la máquina que tú buscas está en este puerto, digamos. Sí, es que para eso tenemos que entrar todavía en la capa 3 y no hemos llegado, por eso pero al final hay ocasiones en donde una máquina tiene que preguntar por otra, ¿verdad? Pero no sabe cuál es. Y ellas a nivel de capa 3, ya lo vamos a ver después, ellas a nivel de capa 3 preguntan, como ellas comunican con los MAC address, ellas preguntan para este IP quién es el MAC. En ese tipo de comunicaciones, ellas tienen hay una dirección de red, un IP específico en capa 3, sí, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Entonces hay un IP específico en donde ellas lo usan para mandar a ese IP, y cuando llega a ese IP significa mándelo a todos. Entonces todos reciben, no la información, todos reciben el request. Ese momento que hace eso, que todos reciben el request, se le llaman un broadcast, ¿verdad? Entonces broadcasting, Es una IP reservada, eso. Sí, broadcasting le llaman, por ejemplo, cuando ustedes han visto cuando hacemos esto que estamos haciendo aquí, es como un tipo broadcast, que yo estoy hablando y ustedes están recibiendo todo al mismo tiempo. Ese es un broadcast. Entonces básicamente es eso. Ajá, decía Jorge. Que es una IP reservada en la red. Ajá, es digamos, una IP solo por reservada. eso. Pero eso es tema como de capa 3, entonces no quiero llegar allá, nada más mencionarle eso, que el broadcast es donde todo se comunica a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, al final, antes se usaban para segmentar dominios de colisión, se usaban los switches, ¿verdad? Pero teóricamente todavía se está haciendo, lo único que ya no lo vemos como colisión porque no hay. Y los routers, que son para segmentar dominios de broadcast, es decir, el router se puede usar para en este caso enlazar switches que en los cuales vamos a ver el tema de direccionamiento, la subred, la red que usa uno en términos de TCP/IP es diferente a la del otro. Entonces eso ahorita no quiero entrar en eso porque eso crea mucha confusión, por eso que no quiero tocar el tema de router todavía.
Ve, entonces el router lo usamos para pegar redes diferentes. Ahorita veamos como redes diferentes. El switch es como para pegar departamentos diferentes o plantas diferentes de un edificio. WAN, que es cuando ya conectamos redes remotas entre edificios, entre países, y este tema que digo yo de segmentación. Ah, no miento, segmentación física es con enrutamiento, segmentación lógica es con VLANs. O sea, al final lógica porque son virtuales. Virtuales, sí. Todo eso lo vamos a ver después también, el tema de las VLAN. Quiero ver si me consigo un equipo y hacer una VLANcilla ahí para que la vean. Y este ya me enjunge cuando empezamos ya a conectar una red con otra, un campus de una universidad con un campus de otra universidad y así, eso también lo vamos a ver. Bien, aquí lo que puedo extraer es esto. El SNMP, eso alguien me busca qué era lo que significaba, se me olvidó, sé lo que es. Al final es un protocolo, digamos que se utiliza mucho para comunicar un equipo con otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un equipo de hora, Simple Network Management Protocol. Ajá, Simple Network Management Protocol. Es como un protocolo de manejo de redes simples, digamos. Entonces, al final, SNMP lo que hace es que es un protocolo que te permite, por ejemplo, si yo tengo un servidor de tiempo, yo a través de SNMP yo puedo extraer el tiempo de ese servidor para sincronizar todas mis máquinas, o digamos, eso se llaman los traps de SNMP, que son los paquetes esos de comunicación que él manda. Sirve para administrar switches y routers de manera centralizada. Sirve para manejar mensajes de errores. Digamos que yo quiera tener logs en algún lugar centralizado de los errores de los equipos. Entonces es un protocolo que se usa para eso, para administración, un protocolo de administración para la red, ¿verdad? Entonces por eso se llama así, Simple Network Management Protocol. Protocolo de manejo como de redes simples, una cosa así, no sé cómo se traduciría eso. Y esto es lo que quería yo llegar, que es lo que decía Roxa, lo de los puertos MDI y MDIX. Resulta que cuando antes yo conectaba esto, cuando yo conectaba el cable a un switch, ¿verdad? Y si yo usaba la norma, un cable de norma diferente, o yo usaba un par cruzado, no se llama, sí, un par cruzado, un crossover, un par cruzado, digamos, y tú ponías la máquina no se veía, no podías verla. Entonces, ¿por qué? Porque los switches, los puertos eran los que le llamaban MDI, de la interfaz independiente del medio, ¿verdad? Es por su tema siglas en inglés. Entonces resulta que no se veía. Entonces mi cableado tenía que ser 568B para que la máquina lo viera. Si no era 568B o 568A, no había manera de comunicar, ¿verdad? O sea, creaba problemas. Por aquello de que le dije que ya él tenía predefinido quién eran los pares que transmitían y quién eran los pares que recibían. Bueno, resulta que después con el tiempo aparecieron los que tenían tú podías seleccionar el tipo de puerto, los tipos de puertos. Entonces tú podías seleccionar entre MDI o MDIX por un tema de compatibilidad. Al final, ¿qué es lo que era MDIX? MDIX es que él te permitía detectar, digamos, él lo que hacía era que detectaba si el par era normal, o sea, normal me refiero a 568B, o si es un par cruzado, ¿verdad? Si es un crossover, aquello que de un lado el cable era 568A y otro lado era 568B, él se da cuenta del cable. Entonces, él internamente hace el cambio de quiénes son los pines que transmiten y quiénes son los pines que reciben. ¿Ve? Entonces, pero tenía esto aquí, que uno tenía que meterle ahí un clavito ahí para cambiarle el tipo de puerto. Hoy día ya no vienen eso, ya vienen automático. Ya tú nada más conectas y él una vez detecta si es partnerizado o no y establece la comunicación. Él se da cuenta y comunica. Entonces, hoy día las interfaces son MDIX, ¿verdad? Entonces él detecta entre un cableado o si es un par cruzado. Entonces eso no hay que verlo ya en los equipos. ¿Capiche? Los switches ahora son inteligentes, tienen interfaces y todo eso para administrar.
Vea, ¿por qué es importante todo esto que yo le digo? Quiero enseñarle algo rápido, sobre todo a los más jóvenes. Vamos a agarrar esto de aquí, vamos a pasarlo acá y vamos a entrar aquí 1.92. No, y de hecho creo que es 88. Este es un MikroTik, es un router, pero que también es switch. Pero tiene las dos cosas. Esto está como muy pequeño, ¿verdad? Déjenme ver si puedo hacerlo más un grande. poco. Ahí va. Bueno, ahí se ve más grande. Ahí se ve, ¿verdad? Ajá. Bien, entonces al final vean que por ejemplo yo tengo aquí, este no tiene wifi, pero igual ya ahora vienen con todo, ahora son router, switch, wifi, te sirven la comida, vienen con vainas de seguridad, vea que aquí viene WireGuard, por ejemplo, vienen, ahora ya tú ves por ejemplo estos MikroTik, te vas a los tools, ya viene para que tú hagas IP scan, para que tú hagas ping, para que tú pruebes la velocidad, ya vienen con un montón de cosas, traceroute para ver el brinco de rutas, que eso todo se lo vamos a ver después en Linux, en la parte de red de Linux. Entonces ya vienen los packet sniffer que le decía yo, ¿verdad? Ya viene con packet sniffer, o sea que yo puedo olfatear o ver todo lo que está pasando por mi red. Ya bueno, vienen los temas para probar ancho banda, para ver las direcciones MAC y todo este tipo de vaina. Ya tiene base de datos para manejar usuarios, ya tienen un montón de cosas. A lo que voy con esto es que si se fijan aquí en interfaces, yo tengo un montón de interfaces, ¿la ven? Noten, ¿qué notan aquí? Que aparecen interfaces Ethernet. Ya yo le dije, al final Ethernet es la norma 802.3. ¿Estamos claros? Entonces, cuando dice Ethernet es porque ya son para ese tipo de cables, ¿verdad? La norma 802.3. Entonces ya saben que es Ethernet. ¿Por qué bridge? Porque él usa un bridge interno para que establecer comunicaciones entre todos los Ethernet. ¿Me explico? O sea, que vean que él hace también es un bridge con todo un montón de cosas alrededor. Eso es lo que le decía yo, por eso es que el término de bridge es tan importante. Entonces es un bridge con un montón de cosas alrededor. Bueno, resulta que yo puedo crear dos bridge. Entonces yo creo dos bridge y a cada bridge le asigno puerto. Entonces le digo, ok, el bridge 1 va al puerto 2, 3 y 5. El bridge 2 va al puerto 6, 10 y 11. ¿Qué estoy haciendo ahí cuando hago eso? Estoy haciendo VLAN. Cuando yo creo bridge y a cada bridge le asigno puertos, estoy haciendo VLAN. ¿Ves? Entonces, solamente las que están en bridge se comunican entre ellas, las otras no. A menos que haga un enrutamiento entre bridge y bridge. Pero ya es otra cosa. Y también lo hace porque esto también es un router. Nótese que vea que no solamente hay bridge y hay Ethernet, sino que hay una que dice SFP. ¿La ven? Esto que ustedes ven aquí también, bueno, igual es Ethernet, pero igual es esto que dice SFP es una interfaz de fibra. O sea, él también tiene una interfaz de fibra. O sea, puedo tener conexiones hasta de claro, Jorge, puedo tener conexiones en esta interfaz, me permite hacer conexiones hasta de 10 gigas. De 10 gigabits. Ven. Y estos son los puertos. Yo tengo puertos, yo defino como el loopback, eso lo vamos a ver en capa 3 también. Ahorita todavía no vamos a ver lo que es el loopback. Entonces, ven que aquí están configuraciones de VLAN, si yo tuviese VLAN. No, acá también son Mac VLAN, acá hay VLAN. Entonces, ya aquí empieza a complicarse el asunto. ¿Qué es esto de GRE? ¿Qué es esto de IP Tunnel? ¿Qué es esto de Ethernet over IP Tunnel? Monpue. ¿Qué es eso de BED? Posiblemente muchas de esas cosas las veamos, algunas posiblemente no. Pero, y hay muchas cosas de estas que yo no conozco. ¿Ves? Las redes de point to point, que es como yo pego un equipo con otro puntualmente, ¿verdad? Pero eso también lo podemos ver después. Sí, aquí está el bridge, digamos, que fue el que yo creé, que le digo yo. Aquí es el bridge principal y a ese bridge van asociados las interfaces y demás.
todo este tema de la ARP. ¿Se acuerdan que yo le dije del ARP? ¿Se acuerdan del ARP? Que él asocia el IP con el MAC address. ¿Se acuerdan que yo le dije? Bueno, aquí se ven, por ejemplo, él dice, ok, de las redes que yo conozco, de lo que está conectado a mí, yo sé que el MAC address es este. Entonces, cuando alguien le pregunta por este IP, él ya una vez responde con este MAC address. Sin preguntar en el broadcast. No tiene que preguntar porque ya sabe quién es. Entonces ya vemos que aquí ya están los MAC address, ¿lo ven? Bien, seguimos. Ya aquí es cuando hacemos apilado. Apilado es que conectamos un switch con otro y después pegamos máquina. Entonces, si este switch es de 24 puertos y yo conecto 20 máquinas y yo tengo acá otro switch de otros 24 puertos y yo conecto otras 20 máquinas, ¿cómo hago que las 20 máquinas de arriba se vean con las 20 máquinas de abajo? Poniendo un patch cord. ¿Se acuerdan que les dije que era un patch cord? Era un cable de red pequeño. Poniendo un patch cord entre un switch y el otro. De esa forma entre ellos comunican. Por lo tanto, todas las máquinas que tienen cada uno de ellos se comunican entre ellas también. Eso se llama apilado. O sea, básicamente estoy convirtiendo un switch dos switches de 24 puertos no, 48 menos 2. En un switch de 46 puertos, porque 2 puertos se utilizan para interconectar entre ellos. ¿Cómo así de esa forma, hija? No, usted puede usar cualquier puerto. Sí. A veces, como usted tiene tantos cables en la red para evitar confusiones, uno pega el 24 con el 1 y después, si hay otro switch, vuelve y pega el 24 con el 1. ¿Me entiende? Pero eso es como una norma, digamos, para orden. Pero no necesariamente. Técnicamente usted puede conectar cualquiera con cualquiera. Esto no lo vamos a ver puesto en cascada porque eso se usaba antes cuando se podían conectar atrás entre ellos. Para no usar los puertos precisamente. Pues up, down y así. Esto se ve mucho, ¿sabe dónde? Esto que tienen cables así de... Estos se llaman tipo serial. Aunque ya no tanto. Ahora también se usan de fibra. Es cuando uno usa... ¿Te acuerdan que yo le di una clase de storage? Bueno, cuando tú conectas storage con storage para tener todavía más discos. Porque también son apilables. Y también tienen una interfaz para manejar todos los discos de manera centralizada. Bueno, se usa. Pero ya casi no, también ahora ya se usa mucho fibra óptica porque ahora se necesita tanta la exigencia de velocidad que ahora esa comunicación tiene que ser muy rápida, entonces usa fibra. Bien, este es un switch 10-100. ¿Qué significa? Estos son los números de los puertos a los que yo pego algo. ¿Qué significa cuando un puerto está así apagado? Que no hay nada conectado a ellos, que están libres. O lo que está apagado. Entonces, ¿qué ustedes creen que significa lo amarillo o lo naranja? Que estén activados. Que estén conectados. La luz significa que hay algo conectado encendido. El color es la velocidad a la que se conectaron. Entonces, la velocidad efectiva en estos switches de 10, este es un 10-100, aquí dice 10-100 y aquí dice, apenas se le dice yellow, es la de 10 y dice green, es la de verde. Bueno, aquí es un tema, porque para mí yellow es esto, pero ellos dicen que es green. Y para mí esto que ellos dicen yellow, yo lo veo orange. Ajá, naranja. Entonces, pero al final es estos que están así como amarillito, entre amarillo y verde, están a 100. Y estos naranjas están a 1000. En los switches de ahora se ven iguales, nada más que es a 1000 o a 100. O algunos ni siquiera lo muestran. Tú tienes que entrar a la configuración para saber si se pegó a 1000 o a 100. No, titilan. Ellos titilan también cuando pasan data. Cuando los datos están pasando, empiezan a titilar. Cuando hay actividad. Cuando hay actividad. Bien, ellos se acuerdan de lo que yo le dije de los rack, ¿verdad? De rack de equipos. Bueno, ellos tienen estas planchitas así.
que uno las atornilla a los switches y estas planchitas permiten pegarlos a los racks. ¿Ve? Entonces, dependiendo del tipo de rack, la platina de repente da vuelta. Importante cuando hablen de rack y información general. Hay tamaños. ¿Qué significa eso? Un tamaño estándar en este tema de los racks es lo que nosotros le llamamos un 1U, o sea, un 1U o un U. Ese es un tamaño, se hace como 1 unit, es un tamaño estándar. ¿Qué define el 1 unit? ¿Ven la distancia entre este tornillo y este tornillo? Bueno, esa es la distancia de una unidad, es como un estándar. Lo que pasa es que hoy día hay equipos que son bien complejos, bien grandes, que ya no son 1U, sino que son 2U o 3U. O sea, son más grandes, más anchos. No, eso pasa, eso depende. Por ejemplo, tecnología como Cisco y no me acuerdo si Microtik tendrá. A veces son equipos tan grandes, tan complejos, o por ejemplo servidores, pasa más en servidores. En los servidores, entonces puede que haya un servidor muy grueso. Entonces, dependiendo del grueso, ellos le ponen ahí si es de una unidad, o si es de 2 unidades, o si es de 3 unidades. Entonces, cada cosa de estas, entonces, ¿para qué sirven esos tamaños? Para definir cuánto espacio de tu rack ocupa, por ende, cuánto equipo cabe en tu rack. Ven, y esto es el tema de los... y esto es un rack. Y aquí ya van lo que le dije la otra vez, lo mismo la otra vez, los patch panel, que son los paneles cortitos allí. También la conexión entre switches. Y aquí vamos, la otra vez nada más vimos esta parte, ahora estamos viendo ya los equipos, cómo comunican entre ellos, digamos. Pero vean que aquí no hay ningún equipo que esté como pasando un cable de aquí hasta acá. Eso porque usualmente uno pasa los cables por detrás y detrás hay organizadores para volver a sacarlo por otra orilla y volver a pasarlos acá. Entonces, para que queden ordenados. Entonces ya aquí ya van armando equipos de rack con sus cosas. Ya es lo mismo, esto es lo mismo que la otra vez, nada más que ya le agregamos más componentes. NMS, SNMP, ya les dije a ustedes que es como para controlar todos equipos de manera centralizada, es un protocolo para eso. Aquí estaba el nombre. Todo lo encuentro después, me adelanto creo. Y esto de MIP va asociado a SNMP, que son base de datos en donde se maneja, donde se guardan la información de los diferentes equipos. Eso no le vamos a entrar de mayor detalle, nada más como para cultura general mencionarlo ahí. Las interfaces de administración de ellos. Esto es como un ejemplo, digamos, cuando yo me conecto a un switch de eso, yo le pongo aquí cuál es el IP, le puedo poner un nombre, por ejemplo aquí le puse piso 1. ¿Verdad? El hub de piso 1 o el switch de simulcast son inteligentes, ¿verdad? Algunos, no todos lo son. Entonces tú puedes administrarlos así, tú puedes conectarte a ellos, ponerles un IP. ¿Para qué son esos IP? Para poder alcanzarlos después y administrarlos. Vea, y cuando son esos software, vea que aquí aparecen en el programa, te aparecen así apilados, entonces ya tú sabes quiénes están conectados y quiénes no. Entonces de manera centralizada puedes administrarlos a ellos. Ese IP que dijiste ahí arriba es el gateway. Digamos, de esa red. Depende. Digamos, estos son para administrar equipos. O sea, yo puedo tener 10 switches en la empresa y yo quiero administrar el switch, digamos, para desconectar. Sí, le das una IP dentro. O sea, de hecho es interesante porque uno dice, no, hay una red, hay alguien que está haciendo algo raro ahí. Y tú, usualmente uno va y le arranca el cable de red y ya no tenga internet porque está jodiendo mucho, por decir algo a alguien de adentro de la empresa. Cuando maneja gente que se pone a hacer lo que era. Entonces, lo bueno de esta interfaz de administración es que tú entras al switch y tú te vas al puerto y le dices, ¡pum!, desactivar. Ya se quedó sin nada. No tienes que ir a desconectar ningún cable. Y equipos apilables te permiten verlo de manera centralizada como este. Era la IP del switch. Yo entendí que era la IP para salir, digamos. Correcto. Pero si uno tiene un equipo que maneja SNMP que permite centralización, ya te pega solamente a uno y de ahí administra a todos.
Es como, por ejemplo, yo estoy mostrando aquí internet cómo está toda mi casa, me van a hackear. Vea, es como, por ejemplo, aquí ya le dije lo del MikroTik y todo lo que tiene MikroTik, ¿verdad? Ahí por encima, ahí rápido. Pero yo puedo conectarme aquí, por ejemplo, a este red Wi-Fi, digamos. Por ejemplo, este es el router mío, pongan atención, este es el Wi-Fi mío principal. Entonces, si ustedes se fijan aquí en red, bueno, él tiene su propia configuración de red y de LAN y todo eso. Aquí están las configuraciones de red. Aquí está, pero él tiene una cosa aquí abajo que se llama Mesh. ¿Dónde estaba eso? Red inalámbrica, One Mesh. Entonces, vamos a darle un chancecito. Entonces, si ustedes se fijan, en One Mesh me aparecen otros equipos aquí. Cada uno de estos es un equipo diferente. Ve, aquí está, yo le puedo, creo que gestión del dispositivo, y ve que ahora me brincó para el otro. Entonces, a lo que voy con esto es que desde uno solo uno puede administrar los demás. Aquí me falta configurar algo, pero me hizo brincar al otro. Entonces, desde un equipo uno puede manejar los demás equipos centralizados. Entonces, eso es como la idea, eso es lo que uno siempre busca, centralizar, porque si no se vuelve un caos, pues uno tiene que administrar algo. Tiene uno que tener papeles y listas de cuál es el IP de quién para estar brincando y así. Ya esto es cuando se manejan segmentos y eso. Eso depende mucho de los equipos que se usen. De hecho, si se fijan en la interfaz alrededor está muy Windows 11, una vaina así. Viejo. Como XP, ¿a quién va a engañar usted? XP, exactamente. Windows 11, oiga. Entonces hay vean que muchos guardan hasta estadística de tráfico. Entonces eso es como muy normal hoy día ya. Ya casi todo el equipo vienen con eso. Y yo creo que ya ahí hicimos como el repasón de capa 1 y capa 2. Más que todo capa 2. Entonces ya la otra semana empezamos a ver ya un poquito más TCP/IP. Ya entramos a un campo más divertido. Ahora sí hay que darle un poco a las matemáticas. Ahí Joana, vayan repasando cómo se trabaja la suma de binarios. Qué son hexadecimales y qué son binarios y qué son decimales. Y este tipo de cosas. Entonces hay que porque no, de hecho pero eso es divertido, bueno, a que le gusta la. Sí, nada más que sí lo voy a explicar, pero después le voy a enseñar que ya existen calculadoras para eso. Ajá. Entonces pero es bueno saber de dónde viene. Sí. A veces uno todo lo hace mecánicamente. No, y el día que no tienes calculadora. Y que entonces ¿qué red es esta? No, y hay cosas que definitivamente tienes que calcular, no se pueden hacer diferentes. Sí. Entonces ya la otra semana ya vemos todo este tema de... Mira que casi todas las interfaces ve que dicen Ethernet, es porque vienen con esa norma 802.3. Esa es la norma como el estándar. Pero nótese algo, estas interfaces al final son de 1000, pero siguen diciendo Ethernet, aunque sean Fast Ethernet. Ven. Porque él usa el estándar principal, no el subestándar, o no la derivación. Y esto es lo que le decía yo del Metric Transfer Unit, el MTU, que es el tema de cuántos paquetes, de cómo crea los MTU o cómo crea las tramas. Entonces, tramas de 1500 y así. Y aquí ustedes van a ver temas como esto: los paquetes, los receive, los errores de los receive, los transmit y los errores de los transmit. Y aquí es donde uno se da cuenta cuando hay algún tipo de error, como aquí que dice que hay drop 124. Entonces no sé por qué está haciendo dropping. ¿Ve? Pero como esta que interfaz es un bridge, que es el que está acá abajo, entonces asumo que estos errores son porque tengo máquinas virtuales apagadas que no contestan y así. Ve, este igual es del VMware, que fue el que vimos que era un bridge, y ve que también tiene drops. Entonces por ahí anda el asunto. Pero vea que las interfaces normales
las de mi máquina. Casi ninguna. Vea que casi todas las cosas que son de virtualización de Docker, que es para manejar contenedores. Esto que es de VMware. Esto que creo que lo usa GNS3. Hay algún error, entonces posiblemente es por máquinas, cosas virtuales apagadas o que yo apago cuando estaba transmitiendo. Pero las interfaces físicas mías son estas. Y esta es la de Wi-Fi. Y vea que esas no tienen error. O sea, la comunicación mía interna está limpia. Vea que aquí también, ¿qué aparece aquí? Colisión, ¿lo ven? Ya casi todas las colisiones están en cero. Es por lo que le decía yo, porque son redes switchadas. Entonces raro va a aparecer una colisión. Muy raro. Y aquí TXQLEN es el ancho banda. Digamos, este caso está a 1000, este caso está a 1000, este caso casi todas deben estar a 1000, porque toda la red es de 1000. Esto no sé por qué dice 0. Habría que ver por qué Docker pone la red de él en 0. No sé qué significará eso. Y a ver, viendo las estadísticas, ¿cuál usted creen que es la interfaz que yo estoy usando más en este momento? De todas estas interfaces de red, ¿cuál es la que más estoy usando en este momento? Ustedes se dan cuenta por los receive y los transmit. Ajá, pues aquí está. Aquí está RX es receive y TX es transmit. Aquí está estadística, vea que aquí está más movido, las demás están casi en cero o tienen muy poquito tráfico. Vea aquí un montón, entonces esta es la que uso yo para Wi-Fi. ¿Ven? Entonces ya ve que ya van entendiendo cómo es que está toda esta cosa. Entonces ya estamos poquito a poquito transicionando a ver todas estas cosas en Linux. Bueno, muchachos, ahí los dejo entonces. Me toca editar ahora. Dale, pute, pues. Nos vemos, mamá. Bueno, de verdad, muchas gracias.